Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un fin de semana reparador, tranquilo, y que se encuentren bien con sus familias. Todavía estamos en época de mucho cuidado. ¿Cómo les fue con la tarea? Yo creo que bien, porque no muy complicado. Breve, ¿no? Sencillo. Es una cuestión ahí como para ir soltando un poco la mano. No creo que se requiera mucha retroalimentación sobre eso, ¿verdad? No, la verdad no creo. Porque en realidad además es un ejercicio algo subjetivo y es posible que en distintos contextos a uno de esos datos se le apliquen determinadas restricciones y en otro contexto otras. O sea que es simplemente como por reforzar la idea de lo que es el dominio de datos de un dato, el dominio de los datos cuyos valores puede tomar un dato, y eventualmente en ese concepto vamos a profundizar a medida que vayamos avanzando, especialmente un poquito más adelante cuando estemos hablando ya del tema de normalización. Requiere que avancemos unos cuantos temas más antes de llegar a hacer ya cosas un poco más prácticas. Hoy vamos a mirar el proceso de diseño de una base de datos y vamos a estudiar un par de conceptos que es necesario tener muy claro, muy claramente entendidos, que es el concepto de las anomalías potenciales de una base de datos y el concepto de la redundancia, que creo que todos entendemos en forma general de qué se trata. Entonces vamos a empezar por la parte conceptual de lo que es el proceso de diseño. Esto pues más o menos ya lo teníamos avisorado desde la descripción de la semana anterior, porque cuando se diseña una base de datos se atraviesa un modelo, perdón, yo estoy en la, sí, se atraviesa un proceso constituido por varias etapas, cuyo fin último es poder definir las estructuras de datos donde se van a almacenar los datos que constituyen nuestra base, y asegurarse que esas estructuras, perdón, que en términos generales pues las denominamos tablas de la base de datos o entidades, tengan el diseño más eficiente posible para facilitar la construcción posterior de aplicaciones de software sobre ese diseño, que asegure, primero, que siempre se garantiza la consistencia de los datos, o sea, que hay el menor riesgo posible de que por acciones de manipulación de datos se produzcan inconsistencias. Y segundo, que sirva a todos los propósitos que los eventuales o las potenciales aplicaciones de software que se desarrollen sobre esa base de datos requieran satisfacer. Entonces vamos a ver que es un proceso simple de etapas que simplemente obedece al sentido común, que ustedes ya más o menos a estas alturas del plan de estudios tienen, creo yo que tienen mentalmente bien aprehendido. Pues básicamente se trata de eso, definir completamente el diseño, es definir el modelo de datos de la base de datos con todos los detalles que sean necesarios para su implementación en una herramienta informática. Porque una cosa es definirlo conceptualmente, que es la primera etapa, cuando uno define el modelo entidad-relación, el diagrama entidad-relación, y otra cosa que se deriva de aquella, obviamente, pero que es una etapa más física, es el montaje de la creación de las instancias de la base de datos en una herramienta informática. Este es un proceso que no requiere demasiada conceptualización a nivel de aprenderse reglas o fórmulas. Es más un proceso es una habilidad que se afina con la experiencia. En la medida en que uno interactúa con el proceso de diseñar bases de datos, va ganando habilidad y cada vez le resulta más fácil diseñar las bases de datos de la mejor manera desde el principio.
Pero en ocasiones uno se tropieza con conjuntos de datos que han sido recopilados de una manera informal o por procesos históricos que han derivado en ciertas estructuras de datos. Pensemos, por ejemplo, simplemente como una vía de ejemplo, en unas hojas de datos en Excel que tienen de todo un poco y que esa es, digamos, la información con la que se tiene que arrancar el diseño. Entonces ahí sí es necesario conocer 3 o 4 temas, 3 o 4 cosas para desarmar ese conjunto de datos construido informalmente o que fue construido sin haber tenido en cuenta el tema de la optimización, para rearmarlo en otro modelo que sea más funcional, que sea más práctico y que evite el riesgo de anomalía, el riesgo de redundancia y el riesgo de inconsistencia. Entonces, ese proceso arranca cuando uno va a diseñar una base de datos, arranca con una etapa de análisis. Básicamente, esa etapa es parte del proceso general de ingeniería de requerimientos que se hace cuando se construye un software. Para lo cual hay muchas metodologías y no nos vamos a casar aquí con ninguna porque, bueno, en este caso precisamente no estamos hablando de la construcción global de un software, no estamos hablando, o sea, no estamos parados todavía en el terreno de la ingeniería de software, en donde el análisis de requerimientos es una primera etapa y en donde la dinámica del negocio informático hoy en día exige que esa etapa se haga rápido, es decir, que trabajemos con metodologías que tienen un nombre precisamente por esa razón, metodologías de naturaleza ágil, para entregar producto pronto y funcional. Pero nosotros estamos sentados en este curso solamente en el proceso de construcción de la base de diseño y construcción de la base de datos. Pero ese primer análisis simplemente consiste en levantar los requerimientos de los datos de parte de los usuarios del potenciales de la futura base de datos, con qué información cuentan, qué información esperan almacenar, qué información esperarían extraer del sistema de información de la base de datos, para formarnos una idea inicialmente de cuáles son los grandes conjuntos de datos que van a intervenir y cómo están relacionados entre sí. Pongamos un ejemplo. Si se tratara, digamos, de un consultorio médico, de una institución de una EPS, donde hay distintos tipos de especialistas, donde hay distintos tipos de pacientes, donde hay distintos tipos de análisis que se le hacen a los pacientes como herramientas para poder generar un posterior diagnóstico, donde se administra la información de los pagos que hacen los pacientes, los copagos o las cuotas moderadoras, o como se le llame a eso. Entonces uno puede percibir o debería poder, a partir de esta etapa de análisis preliminar, tener identificados claramente esos grandes conjuntos de datos que van a ser como las tablas principales de nuestra base de datos, la de pacientes, la de los especialistas o los médicos, la de los procedimientos de laboratorio, los análisis, la de la contabilidad, las que integren la contabilidad, y a partir de ese análisis ir aterrizando en cosas más específicas. Por ejemplo, un caso típico en ese contexto que se reproduce fácilmente en otros es que cuando se manejan, por ejemplo, datos personales de individuos, de ciudadanos, el archivo con los pacientes, por ejemplo, es de esperarse que en el archivo estén los datos básicos del paciente, con alguna identificación, nombre, apellido, los datos de contacto, teléfono, dirección, pero entonces surge el tema de que la dirección, por ser un campo muy difícil de validar, suele dar problemas de consistencia, por temas como los que veíamos en la clase anterior, donde la dirección depende de cómo se escriba, puede puede generar problemas de interpretación. Y entonces de ese análisis, seguramente tú como analista vas a terminar definiendo que además de la tabla de pacientes vas a tener una tabla, por ejemplo, con los barrios de la ciudad, si se trata de un escenario de la ciudad solamente, para que en la tabla principal no haya la necesidad de escribir el barrio en texto alfanumérico, sino más bien
seleccionando un código de una lista, que es la otra tabla donde están el barrio, el código del barrio, el nombre del barrio, así como en el ejercicio pasado hablábamos de los departamentos y códigos de departamento, con el fin de facilitar que en el momento en que posteriormente a través de una aplicación se ingresen los datos, el riesgo de que haya datos inconsistentes o inválidos o un barrio mal escrito sea el menor posible. No se quita el riesgo de que el paciente cuando escoja el barrio en una lista lo escoja mal, porque ese riesgo es inherente al ser humano, no a la base de datos. Pero sí se quita el riesgo de que, por ejemplo, al escribir el barrio, eh, cuando se recibe el barrio en un campo de texto, un usuario escribe Boca Grande completo, otro escribe B grande, otro escribe B raya grande, otro escribe Boca G y punto, y entonces cuando tú quieres hacer un filtrado, hacer una selección con SQL sobre la tabla, vas a encontrar diversas posibilidades de resultados y por lo tanto no le apuntas a la información que se necesita. Entonces, Profesor, señor, generalmente, bueno, algunos programas que conozco, cuando, por ejemplo, yo escribo con todo o boca grande con minúsculas o mayúsculas, o sea, intercalándolo, mayúsculas y minúsculas, y eso cuando tú le das automáticamente te lo convierte la primera en mayúscula y lo demás en minúscula. Entonces queda lo mismo. Entonces, más o menos, sí, sí, correcto. Esa es una característica inherente al software de captura o al front. Seguramente el formulario tiene el campo configurado para que haga eso, ¿cierto? O para que acepte solo mayúsculas, por ejemplo, en otros contextos se usa esa técnica. Pero eso no garantiza que la persona escriba el nombre del barrio mal escrito. Por ejemplo, sí es cierto, yo escribo Boca Grande y alterno mayúsculas y minúsculas y él me lo... Pero si yo escribo B-G-R-A-N-D-E, o sea, B grande, la herramienta de software como tal, no, si lo capturo como un texto, no hay manera de validar que ese texto es un barrio válido, a menos que yo lo compare contra una tabla de valores válidos. Entonces ahí es cuando es preferible decir, no, pues codifícalo y más bien en lugar de darle al usuario el chance de que escriba, escoja el valor de una lista. Y si no está en la lista, pues, bueno, ese es otro problema, que puede ser que tu lista, alguien quiera meter un valor que no está en la lista. Entonces, ahí habría que tomar decisiones de otro tipo para agregar un valor comodín, un valor que diga otro o no, en fin, no sé, ese es un tema que lo trataremos después. Pero lo que me refería es al hecho de que cuando estás haciendo el análisis preliminar, lo mínimo que uno necesita sacar de ahí es una imagen mental de los grandes conjuntos de datos que van a intervenir. Con esa imagen mental uno puede proceder al siguiente paso, que es hacer el dibujo conceptual de la base de datos. Este dibujo es solamente un esquema, una abstracción, que se suele hacer mediante una herramienta que se llama el diagrama entidad-relación. Es un dibujo, es un diagrama esquemático que representa cuáles son esos grandes conjuntos de datos que intervienen o que van a intervenir como componentes de tu base de datos y cómo están relacionados entre sí. Entonces, ahora, eso todavía no es sino una imagen borrosa de la base de datos física, o sea, todavía eso no sirve para trabajar con datos específicos, pero sienta las bases de un modelo de datos lógico ya un poco más cercano a la realidad. En esta etapa, el resultado de esta etapa es el modelo entidad-relación o el diagrama entidad-relación, que creo que vamos a mirar ahora un poco con algo más de detalle, al menos en un primer vistazo. Una vez que uno tenga ese modelo conceptual, pues puede verlo en un solo golpe de vista, ver cómo es la estructura general a nivel conceptual de tu base de datos, qué entidades intervienen, qué relaciones existen entre ellas, como para formarte una idea de la potencial funcionalidad que tendrás que desarrollar después si vas a hacer una aplicación que satisfaga esas relaciones. Una pregunta. Señor. Yo recuerdo que en programación cuando hemos orientado objetos hacíamos diagramas de modelos. Eso también tiene que ver, o sea, son como los de estos de aquí, que había Parecido. herencia y cosas así.
Lo que pasa es que seguramente ustedes en ese momento estaban usando tal vez el lenguaje la representación de UML, de pronto, sí, modelo de diagrama de clases. Sí, eh, ese, y diagramas de ese tipo clase. de cosas. Es una cosa parecida, pero esta está orientada más a definir las tablas de la base de datos. Pero son diagramas así como de ese corte. Ahorita vamos a mirar de una manera en el día de hoy, vamos a mirar de una manera inicial diagramas de entidad de relación, cómo se construyen, cuáles son digamos, las figuras que aparecen allí. Más adelante profundizamos un poco y afinamos la simbología. Hoy vamos a usar simbología liviana, porque dicho sea de paso, hay varias formas de hacerlos, hay varios, digamos, estilos simbólicos. Es decir, en algunos casos se usan unas rayitas, unas flechitas, otros autores prefieren usar una simbología diferente, pero pues tienen más o menos la consistencia, las unas con las otras son fácilmente asimilables. Hoy pretendo que veamos eso con algo digamos, con un nivel no avanzado, pero sí un nivel completo básico. Una vez que tengas el modelo entidad-relación, entonces el siguiente paso es construir el modelo lógico. Entonces ahí ya hablamos de un modelo relacional que debe estar normalizado. O sea, este es el diseño lógico de las tablas de la base de datos y aquí ya aparecemos, ya en el diagrama del modelo relacional, ya deben aparecer las tablas de la base de datos ya especificadas con un nombre, con los atributos que componen cada tuplo, es decir, con los campos que componen cada registro. Esas tablas deben estar, como dice el título, normalizadas, es decir, deben haber sufrido un proceso de depuración en su estructura, no en el contenido, porque todavía no hemos metido datos allí, para garantizar que la estructura de las tablas responde a las reglas de normalización, que son las que nos garantizan al máximo posible que los riesgos de redundancia y de anomalía son los mínimos o desaparecen. Con ese modelo relacional normalizado, que es un producto posterior al diagrama de entidad de relación, entonces ya podemos proceder a la implementación física, a usar un DBMS, un sistema de gestión de bases de datos, cualquiera que sea, con sus herramientas de apoyo al usuario o manualmente, y montar ahí las tablas de la base de datos que aparecen o que han sido consignadas en el modelo relacional. Bien, entonces ese es, digamos, el proceso visto en una forma muy esquemática, muy rápida. Entonces, creo que podemos empezar a revisar. Bueno, sobre la primera parte ya lo que hicimos, creo que hicimos una descripción suficientemente detallada. En esa primera parte, lo que el analista debe tener claro es que a partir de estos insumos se pueda formar la imagen mental de los grandes conjuntos de datos. Suelen revisarse aquí cuáles son los procesos que integran el concepto de la base de datos, el entorno donde la base de datos va a funcionar, de dónde salen los datos, con qué fuentes de información contamos, cómo se mueven los datos de un proceso dentro de un proceso desde el inicio a su fin, para tener una idea clara de cómo podría abordarse la solución del problema mediante una aplicación informática. Entonces, de ahí lo que se extrae como proceso es la lista de requerimientos, como ya lo dijimos hace un momento anteriormente. Con base en esa lista, entonces, procedemos al diseño conceptual, que es el diseño desde el cual, o que produce como resultado el diagrama entidad-relación. Aquí el analista tiene que sentarse a pensar en cómo organizar esos datos, cómo agruparlos, cuáles son las mejores formas de de definir las entidades para satisfacer los requerimientos que se levantaron en la etapa anterior. Esta etapa no tiene nada que ver con la herramienta que se vaya a utilizar. Por eso es conceptual, porque cualquiera que sea el DBMS que vas a usar, si vas a usar Oracle, si vas a usar MySQL o si vas a usar Postgres o cualquiera, el modelo conceptual es el mismo. Siempre que el motor de base de datos que vayas a usar sea relacional. Entonces es independientemente del soporte con que se vaya a implementar la base de datos. Aquí básicamente lo que se produce es un diagrama, un esquema gráfico
que representa el concepto general de la base de datos con sus entidades, sus atributos, las relaciones, la correspondencia que hay, y una cosa que es importante al principio, que es muy importante desde el principio, que no lo hemos mencionado, que es la cardinalidad de cada relación. La cardinalidad es una forma de expresar cómo es a nivel de cantidades la correspondencia entre un registro de una tabla y los registros de otra tabla. Por ejemplo, me voy a adelantar a lanzar un ejemplo pequeño, pero lo vamos a profundizar después. Si ustedes, imagínense que tenemos una tabla con toda con la información de los estudiantes de la UTB. En esa tabla, en cada registro están los datos de un estudiante, los datos generales de la persona, que son el código, el nombre, la dirección, fecha de ingreso, etcétera, nivel académico, promedio ponderado, todos los datos inherentes a cada individuo. Si yo tengo una tabla donde están las materias matriculadas por cada estudiante, entonces es muy posible que el estudiante T00000001 aparezca en esa tabla en varios registros, donde cada registro contiene el NRC de una de las materias que tiene matriculadas. Entonces, por cada alumno de la tabla por cada registro de la tabla de estudiantes, identificado con un código único dentro de la tabla de estudiantes, ese código puede ser el identificador de varios registros de la tabla de matrículas, porque significa que un estudiante puede tener varias materias matriculadas. Entonces, mientras este código de estudiante está una sola vez en la tabla maestra, que es la tabla de los estudiantes, con ese mismo código se pueden encontrar o sirve para localizar varios registros de la otra tabla. Entonces, en ese caso, la relación entre la tabla de estudiantes y la tabla de matrícula, para este ejemplo que estoy dando, es de 1 a n, porque por cada registro de alumno puede haber varios registros relacionados en la otra entidad. Entonces, ese es el estudio de la cardinalidad, que ahora más adelante lo miramos con todos los juguetes, pero que se refiere en términos numéricos a cómo se relacionan los registros de una tabla con los registros de la otra, en qué proporción. Hay de 1 a 1, de 1 a n, de n a 1, de n a m, en fin, hay distintas posibilidades que en su momento describimos con un poco más de detalle. El diagrama es una cosa parecida a esta. Bueno, esta es una manera de pensarlo. Claro, aquí esta es una imagen que tomé de alguna página en internet. Aquí hay 4 tablas en esta base de datos, 4 entidades, una tabla que dice autores, autor, una tabla usuario, una tabla ejemplar, una tabla libro, y cada tabla tiene, con estas elipses que tienen al lado, los campos que componen el registro. Entonces, la tabla autor dice que tiene un código y un nombre, o sea, son solamente códigos y nombres. La tabla usuario tiene código, nombre, teléfono, dirección. Bueno, podría tener más, pero en este ejemplo pues es minúsculo. Se supone que tiene solo cuatro campos. Y así sucesivamente. Los rombitos son descriptores, son conceptos que describen la relación que hay entre una entidad y la otra. Entonces, un autor, los autores están aquí porque los autores escriben los libros. O sea que el libro, en alguna parte, aunque aquí ya está, es evidente que aquí hay algo que podría hacer falta, un libro tiene que tener como mínimo un registro de autor. O sea, en los atributos del libro, en alguna parte donde esté el autor, aparece un dato que es uno de estos códigos que están aquí. Entonces, yo diría que aquí hace falta una ruedita más para poner el código del autor, para poder saber quién es el autor de cada libro. Un libro tiene varios ejemplares, cada uno codificado con un código y con una localización, etcétera. Esto es un ejemplo muy minúsculo, relativamente incompleto, de lo que sería un diagrama entidad-relación. En la medida en que la base de datos tenga más tablas, evidentemente esto se nos puede convertir en un diagrama de cuidado, porque es tan grande que a veces el mero hecho de dibujarlo puede ser un reto por la cantidad de relaciones y de cosas que surgen. Por eso es muy importante que la primera etapa se haga juiciosa y cuidadosamente,
para poder aterrizar desde el principio muy bien cuáles son las entidades que es necesario que estén allí y qué atributos tiene cada una, porque con base en eso se pueden establecer después las relaciones y bueno, se pueden evaluar los otros aspectos. Hasta aquí entonces vamos en dos etapas. Después de tener el diseño conceptual, entonces la siguiente etapa es la del diseño lógico, que es a partir de aquel diseño conceptual, entonces sí aterrizarlo en los términos de la tecnología que vamos a usar para la implementación. Entonces, mientras este diagrama conceptual, diagrama entidad-relación, es independiente del sistema de bases de datos que vamos a usar para la implementación, lo que se deriva de él, que es el modelo relacional, el diseño ya lógico, sí debe hacerse respetando o teniendo en cuenta las características de implementación del motor de base de datos donde vamos a montar la misma. Porque puede haber pequeñas diferencias, aunque todos son relacionales, puede haber pequeñas diferencias entre en un ambiente como el MySQL y otro ambiente como el de Oracle, pequeñas diferencias de carácter mecánico en el momento de hacer la implementación. Entonces, en el diseño relacional que se extrae del modelo relacional, del diagrama entidad-relación, entonces ya cada tabla tiene una serie de un descriptor un poco distinto. Esto ya creo que lo hemos medio esbozado en el ejemplo de la clase anterior. Tiene los campos de la tabla, el tipo de datos, cuáles de los campos son clave primaria o clave foráneas, conceptos que vamos a estudiar en su momento, cómo es la relación de cardinalidad entre una tabla y otra. Fíjense que aquí hay una serie de símbolos que tienen algún significado, en su momento miramos. Y digamos, este esquema ya le permite en la etapa siguiente a un desarrollador coger cada cuadrito de estos y traducirlo en una tabla física dentro de la base de datos. O sea, si este fuera nuestro sistema, nuestro esquema relacional del ejercicio que estemos haciendo, pues no tiene consistencia con el de la lámina anterior. Este es un ejemplo también extraído de otra página de internet. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tablas. Una tabla que se llama coche anfibio B01, coche volador, marca, coche B01, tipo coche, coche oficial blindado, tipo blindaje, en fin. Cada uno de estos recuadros representa entonces una tabla dentro de la base de datos y que la estructura de esa tabla está dada por la cantidad de campos que aparecen descritos dentro de cada uno de estos recuadros, con los tipos de datos y eventualmente con las restricciones que se le quieran aplicar. Hay además información adicional que nos permite establecer cómo conectar o cómo es la lógica de relación entre una tabla y otra y cuáles son los campos clave para hacer las búsquedas, que son las claves primarias y las claves foráneas. Esos conceptos pues vendrán descritos formalmente en su momento a medida que avancemos. Entonces el producto de esta etapa es el modelo relacional de la base de datos ya listo o que sirve como base para pensar en una implementación, en un DBMS, en un sistema de gestión de bases de datos relacionales. Bien. La siguiente etapa pues es coger ese modelo lógico y volverlo una implementación física. Ya esto sí depende de cuál es la herramienta en la que estemos trabajando. Se puede hacer, hay herramientas que permiten hacerlo así, hay otras herramientas que permiten importar datos desde una tabla de texto y crear automáticamente las tablas. En todos los casos yo lo puedo hacer manualmente, digitando estrictamente el nombre del campo, el tipo de campo, el tamaño, etc. Todo va a depender de con qué herramienta estemos trabajando. Entonces, nuestro propósito en esta primera parte, pues este primer corte, digamos así, es a trabajar completamente todo este proceso para poder, digamos, montar una base de datos real para trabajar. Quisiera saber si hasta aquí hay alguna pregunta o hay algún concepto que alguien desee que se revise o se aclare, o si todo estamos bien hasta ahora.
bien. No ha venido Sebastián. Los demás estamos todos ok. La podemos ir cerrando. Esto, a ver, yo tengo... Esta no es la página, escúcheme, me paso para la página del curso correcto. En nuestra página en Sabio, pues, esta presentación que está aquí es la del proceso de diseño que acabamos de ver, y aquí hay otra presentación que es la siguiente. Hay un archivo de ejemplo que lo vamos a usar para trabajar ahorita, hacer, digamos, un análisis sobre un conjunto de datos, y aquí hay otro archivo que también se va a utilizar más adelante. Y ahí, ese archivo el que vamos a usar después para la tarea que les voy a dejar el día de hoy. Luego montamos aquí el video de la clase cuando terminemos. Ok, entonces procedamos a la siguiente parte. PowerPoint tiene alguna cosa extraña. ¿Esto por acá? Así es que ya está abierto. Ok. Bueno, vamos entonces a situarnos en el contexto de que estamos en un proceso de estos de diseño. Y entonces vamos a advertir un par de conceptos que se producen cuando la información está mal organizada. Cuando la información se organiza bien, las anomalías desaparecen o se minimizan. Hay que estar atentos a ellas para que eventualmente el desarrollo del producto no sea tan traumático. En términos generales, no hablando de bases de datos, ni de computadores, ni nada de eso, la palabra anomalía, ¿qué significado, cuál es el significado de esa palabra para ustedes? ¿Qué es una anomalía? Que no es normal. ¿Cómo? Anomalía sería de anormal y es un prefijo que significa sin en pocas palabras. Sería que no es normal. Pero anomalía es una cosa y anormalidad es otra. Yo pienso que es algo que se sale de lo normal, o sea, no, algo que no estaba planeado y que no se puede explicar. Más o menos, sí, todo eso. O sea, sí, es que lo que pasa es que a veces la forma de definir los conceptos no es tan sencilla en español. Esto es lo que vamos a tratar en esta parte. Vamos a hablar de anomalías, vamos a hablar de la redundancia de los datos y de los problemas más claros que se producen cuando una tabla de datos o cuando una base de datos no tiene la mejor organización que podría tener. Vean esta imagen. ¿Qué ven ustedes ahí? Una persona con heterocromía. Con heterocromía, exacto. ¿Qué es la heterocromía, viejo? Es un cambio genético que hace que una persona tenga dos colores de ojo. Eso es lo que sí, esa es una anomalía genética en este caso, ¿verdad? Pero no quiere decir que la persona no sea normal, solo que tiene una variación o una desviación con respecto a la regla usual. ¿Ya? Entonces, en bases de datos, una anomalía es un problema que surge cuando el diseño de la base de datos no está normalizado o está insuficientemente normalizado. La normalización es un proceso que uno desarrolla sobre las tablas de la base de datos para afinarlas de tal manera que los datos queden agrupados correctamente y sin redundancias y sin riesgos de que nos aparezcan varias situaciones que son las que se conocen como anomalías que vamos a presentar ahora a continuación. Entonces, suele ocurrir que cuando tú abordas el proceso de una base de datos, de diseñar una base de datos, los primeros insumos son
pueden ser muy voluminosos, pueden ser confusos, pueden tener lo que uno llama en lenguaje coloquial un revoltillo de cosas en la misma tabla, y la tarea del analista es decir, bueno, no, ok, esta es la información con la que contamos, pero entonces vamos a organizarla mejor, porque manejar todo esto en esta tabla nos puede ocurrir esto. Cuando uno tiene ya, digamos, la destreza, lo ve casi que al ojo. Hay ocasiones en que uno tiene que ponerse a estudiar muy bien qué es cada campo, qué es cada columna, qué representa, por qué está ahí, por qué, si debería estar ahí o no, y eso puede ser un trabajo de cierta duración. Pero en muchos casos es posible que te tropieces con que digan, bueno, mira, esta es mi base de datos, ayúdame a hacer la aplicación. Lo primero entonces es mirar esa base de datos, ver si está como debe estar o si hay que normalizarla. El proceso de normalización no lo vamos a ver hoy, es un proceso de 3 o 4 etapas que se aplican sobre el soporte inicial o sobre el diseño inicial de las tablas para quitar de ellas algunos otros elementos que no hemos discutido aquí ahora, como son las dependencias funcionales y las dependencias transitivas. Después miramos eso. Casi siempre haciéndolo mediante un proceso de separación de una tabla grande en varias tablas más pequeñas en donde no haya esos riesgos. Ese proceso lo miraremos después. Cuando el diseño la estructura del soporte de datos no está normalizado o lo está insuficientemente, es decir, no se ha hecho completo, hay riesgo de que surjan anomalías. Entonces vamos a mirar cuáles son esas posibilidades. Un primer concepto que está de la mano con las anomalías es el concepto de la redundancia en los datos. Ese es un mal enorme, ese es un riesgo enorme cuando se trabajan con bases de datos. Uno suele asociar el concepto de redundancia con los datos repetidos. Y en general sí es así. Los datos son redundantes y tienen la misma información muchas veces. Pero son redundantes si esa información que está muchas veces no se necesita que esté muchas veces. O sea, la redundancia se relaciona con el almacenamiento innecesario de datos repetidos en distintos lugares de la base de datos. En una base de datos es perfectamente plausible y normal que haya datos repetidos, porque la funcionalidad así lo exija. Pero no tiene sentido, por ejemplo, que en una base de datos como la base de datos de la universidad, en una tabla donde está la información de los estudiantes, esté el código, el nombre, de la dirección y el teléfono, y luego haya por allá en alguna otra parte otra tabla con código de estudiantes, dirección y teléfono, porque esos datos ya están en un soporte inicial. Entonces no es admisible que se repitan en más de un lugar, porque se generan además unos riesgos enormes de inconsistencia. Si un individuo cambia la dirección y se la actualizan en esta tabla de aquí, pero no en la de allá, entonces cuando alguien va a consultar la base de datos, se va a encontrar con que para un determinado individuo podría obtener 2 valores distintos de un dato. La dirección, usé la dirección como ejemplo, pero qué tal que fuera, por ejemplo, el salario, o qué sé yo, un dato un poco más complicado, o más de mayor criticidad. Entonces eso es lo que es redundancia. Entonces esa es una primera cosa que hay que evitar a toda costa: almacenar innecesariamente datos repetidos en distintos lugares de la base de datos. Almacenar innecesariamente, recalco lo innecesario, porque en muchos casos es necesario repetir el dato, uno o varios datos, para garantizar la consistencia en las relaciones entre dos tablas. Lo veremos a medida que vayamos avanzando. Cuando hay redundancia en los datos, entonces el trabajo de actualización de la información se hace más arduo, porque cuando se va a actualizar un dato hay que buscarlo en todas las partes donde está y cambiarlo en todas partes donde esté. Cuando hay redundancia, es por esa misma razón se pierde rendimiento en el trabajo, se desperdicia espacio de almacenamiento de una manera absurda, y para nosotros el espacio de almacenamiento es una variable crítica, especialmente si la base de datos es grande. Piensen en una base de datos como la de Banco de Occidente, tarjeta de crédito credencial, que puede tener 22, 25 millones de registros. Póngale un dato de 50 caracteres de más a cada registro, y eso cuánto representa en almacenamiento y cuánto representa en tiempos de respuesta.
Entonces, desperdiciar un carácter en forma innecesaria es un pecado enorme del diseñador. No se desperdicia el espacio y se debe trabajar, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, con un foco riguroso sobre el ahorro de espacio al máximo posible. Bueno, entonces hay varios tipos de anomalías que se pueden dar cuando el diseño de la base de datos es incompleto o es insuficiente. La anomalía de inserción, que es la imposibilidad de agregar datos a la base de datos porque nos falta algún dato principal que nos impide hacer la adición. Esa anomalía se presenta cuando tenemos datos demasiado disímiles mezclados en un mismo soporte y yo quiero almacenar, digamos, actualizar una parte, datos que actualizarían una parte de un registro, pero no tengo la parte principal del registro, pero no puedo insertar los datos nuevos porque no tengo todavía los datos de la parte principal. Uno puede pensar, pero ¿cómo se va a dar eso? Eso es imposible. Ahora miramos un ejemplo de una base de datos mal diseñada para que veamos en qué consiste la anomalía y por qué entonces la base de datos debe reformularse en su diseño antes de empezar a meterle datos para evitar que nos pasen cosas como esta. Entonces la primera es la anomalía de inserción, la que, repito el concepto, es la imposibilidad de agregar datos nuevos a una base de datos porque nos hace falta un dato principal que es necesario para poder agregar esos datos nuevos. ¿Y por qué nos hace falta? Porque, por ejemplo, todavía no lo conocemos. Con el ejemplo que vamos a hacer quizás queda un poquito más claro. La otra es la anomalía de actualización o de modificación, que es la aparición de inconsistencias en la base de datos debido a que hay redundancia y al hacer una actualización, la actualización no actualizó todos los datos redundantes en forma completa. Entonces lo que decía yo, el caso de la dirección del estudiante o del campo repetido que se actualiza una tabla y no se tiene la visión de que están por allá en otra tabla también. Y entonces al no actualizar sino una de las dos tablas donde la información repetida está, inmediatamente surge la anomalía de actualización que se deriva simplemente en inconsistencias en los datos. Y cuando una persona, cuando un usuario externo le hace una consulta a una base de datos y se da cuenta que el retorno de la información es inconsistente, inmediatamente tu trabajo recibe la calificación de 0 y dice, eso no sirve. ¿Por qué? Porque cuando yo le consulté tal cosa, me dio una respuesta inconsistente y por lo tanto esa información que está ahí no es confiable. Quizás el error que el usuario percibió se corrija con alguna acción muy pequeña, pero para el usuario externo simplemente no le cree más a ese sistema, no le cree más a esa aplicación. Y volverlo a convencer puede ser bastante costoso en términos administrativos. Y la tercera es la anomalía de borrado, que es la situación en la que se corre el riesgo de perder datos que yo no quería perder al borrar una tupla, porque yo cuando borro una tupla, cuando borro un registro de una tabla, la borro completo. Pero es que yo no quería borrar sino la primera parte, no la segunda. Pero al borrar la primera parte tienes que borrar la segunda porque un registro no se puede borrar, no se puede dejar borrado medio registro, ahora como vamos a ver en los ejemplos. Entonces son esos tres casos. Cuando no puedo agregar datos, queriendo agregar datos no lo puedo hacer porque me faltan otros datos que me lo impiden. Cuando actualizo un dato y la base de datos queda con inconsistencias, que es la anomalía de actualización, y cuando al borrar un dato se borra tanta información, se borra más información de la que yo quería borrar cuando solicité borrar ese registro. La solución, como ya dijimos, es la normalización, o sea, es tomar el diseño de la base de datos que está generando el riesgo de anomalías y desbaratarlo, deshacerlo, construir un diseño nuevo que respete la información, o sea, que no se me pierda información, pero que me la organice de una manera en la que las anomalías dejen de existir. Eso puede implicar agregar información que actualmente no está en la base de datos, pero sin la cual no puedo hacer la separación, especialmente en el terreno de la codificación de individuos o de ítems para asegurar identificación única en cada tabla, como veremos después. Bueno, entonces,
Miremos, este es un ejemplo, obviamente este es un ejemplo hecho de una manera intencionada para generar la discusión. Se supone, esta es una tabla de datos que está usando una persona en una librería para llevar la información de su librería. Tiene N registros, aquí pues hay una muestra que tiene los siguientes campos. El primer campo es el código del libro. El siguiente campo es el título del libro. Luego viene el nombre de la editorial, el año de publicación, el precio de venta del libro, el nombre del autor, el teléfono del autor y el país de origen del autor. Entonces, de entrada uno dice, bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Pues son los libros que están en venta en la biblioteca, pero uno dice, bueno, yo los escucho. ¿Ven ustedes alguna cosa como extraña en la tabla o les parece que está bien así? Yo veo, por ejemplo, que mire, si una persona es autora de varios de los libros que están en venta, sus datos, el nombre, el teléfono y el país aparecen completos en cada registro. No sería necesario, pero como el diseño de la tabla está en esa forma, como esa es la manera como diseñaron la tabla con esos campos, pues para poner el autor, yo tengo que poner el autor, el teléfono y el país en cada libro. Pero esto es una redundancia, una repetición que es innecesaria si yo tuviera los datos de los autores en otra parte y aquí solamente pusiera un identificador para relacionar dentro de esta tabla con otra tabla distinta que es la de los autores. Pero así como está, ahí hay una redundancia. Otra redundancia que hay aquí. Cuando un libro tiene, ¿por qué el libro aparece dos veces? Este libro, el 5445, aparece dos veces y este también. ¿A qué se debe? Ah, bueno, uno dice, pero ¿cuál es la razón para que aparezca dos veces? Y mira uno el registro completo y la razón está aquí. Resulta que esos libros tienen dos autores. Entonces, para poner la información de los dos autores, fue necesario repetir el título del libro. Claro, la persona que maneja esto, si maneja esta base de datos manualmente, pues le queda muy cómodo tener todo así porque pone eso en una hoja electrónica y cuando quiere buscar, pues busca, filtra y busca y encuentra toda la información que necesita. Pero el riesgo, pero la redundancia sigue vigente y el riesgo de que los datos pierdan consistencia es muy alto, sobre todo si el número de registros de la tabla crece y crece y crece cuando alcanzamos cientos, miles de registros, entonces surgen algunos problemas que son las anomalías. ¿Cuáles son esas anomalías? Veamos. La anomalía de inserción. Esta tabla le está sirviendo al usuario que la está manejando para llevar un control de sus libros y como parte de la información de los libros, un registro de la información de los autores de los libros. O sea, no solamente dice que el libro Relational Databases lo escribió Dante, sino que además dice, bueno, y Dante tiene este número de teléfono y está en Dinamarca. Bueno, podría haber más campos aquí. Eso aquí es un ejemplo minúsculo, pequeño. Si una persona llega y le llama al dueño de la librería, oiga, mire, yo soy fulanito de tal y yo soy autor de varios libros que están en este momento en proceso de editarse, les quiero mandar los datos para que usted me considere y cuando los libros estén ya listos, entonces nos volvemos a poner en contacto para que usted me sirva de distribuidor de mis libros. Entonces aquí está mi nombre, mi número de teléfono, mi país. Entonces el dueño de esta tabla no tiene manera segura de meter una tupla nueva con los nombres míos, con mi nombre, mi teléfono y mi país, porque como todavía no hay ningún libro, no puede meter una tupla donde el campo clave, que es el código del libro, quede vacío, porque en la base, para filtrar
para buscarme a mí, no lo podría hacer por un código del libro, tendría que buscarlo, tendría que saber quién soy yo, o sea, tener el nombre claro que está buscando para encontrar los datos que estarían aquí, pero yo no puedo meter un registro nuevo si no conozco los datos de un libro, en este caso, para este modelo, para este ejemplo, porque las reglas de la inserción, digamos, si es en el motor de base de datos, no me lo permiten. Eso es lo que se llama una anomalía de inserción. Yo tengo unos datos para agregarle a mi base de datos, que en este caso es solamente esta tabla, pero no lo puedo hacer porque me faltan datos que me permitan completar la tupla. Si yo hubiera modificado, o si yo decido modificar este diseño de base de datos por un diseño en dos tablas aparte, donde están los códigos del libro por un lado y los autores por otro lado, y en lugar de poner aquí 3 columnas, o sea, separo estas 3 tablas, estas 3 columnas, y le agrego una original que es el código del autor. Entonces, tengo ahí una tabla con los autores, y en esta tengo aquí una tabla de libros a la que le agrego una columna final donde pongo el código del autor. Ahí sí, yo puedo agregarle a la tabla de autores todos los autores que yo quiera, aunque no tenga ningún libro escrito por ellos. Cuando vengan los libros o cuando yo adquiera, tenga en mi biblioteca libros de esos autores, entonces agrego aquí la tupla y le pongo el código del autor correspondiente para relacionar esa tupla con una cualquiera de las tuplas de la tabla de autores. De eso se trata. Pero mientras no se haga esa separación en el diseño en que está mi base de datos, la que tengo, la que estamos viendo en la lámina, tiene ese riesgo de anomalía de inserción. No sé si quedó claro el concepto o si alguien desea hacer un comentario. Bueno, aquí mencionamos el campo clave, después hablamos de lo que es el campo clave o la clave primaria, que pues, creo que para la mayoría de ustedes el concepto ya debe ser más o menos claro, que es el identificador de valor único que me permite ubicar una tupla de manera inequívoca dentro de una tabla. En el caso de los estudiantes, el T000 es un campo clave para cualquier búsqueda en el sistema Banner y así sucesivamente. En el campo de los horarios de clase, cuando ustedes están buscando clases y quieren matricular una materia, lo tienen que hacer con el campo clave que es el NRC, el número de referencia de curso, que se sabe que apunta exactamente a la sección y con los horarios y profesor, etcétera, que usted quiere o que le tocó, pues. Bien. Bien, eso lo miramos después. Entonces, ahora, la anomalía de actualización. Sobre el mismo modelo, ya tenemos claro, si por alguna razón se requiriese modificar un dato como el nombre de la editorial. Por ejemplo, porque Western U cambió ahora a West Global. Que la empresa se modificó y entonces ya no se llama Western U, sino West Global. Yo podría tener una inconsistencia, una anomalía de actualización, si no logro asegurarme que todos los lugares donde aparezca Western U fueron cambiados por el nuevo valor que es West Global. Eso es lo que es la anomalía de actualización, cuando al hacer una actualización corro el riesgo de que los datos queden inconsistentes porque la actualización que se hizo fue parcial o no cubrió todas las instancias donde debería haberse aplicado. Lo mismo pasaría si yo quiero cambiar el teléfono de un autor en este modelo de datos que tenemos aquí, en esta base de datos. Si yo cambio el teléfono de Colbert, pues lo cambio aquí y no pasa nada. Pero si quiero cambiar el de Dante, entonces tengo que cambiarlo aquí, aquí, aquí y en todas las veces donde aparezca. Eso hace que el proceso de actualización de la base de datos para que sea completo sea más complejo, más costoso en tiempo, y eso se resolvería también con la separación de la base de datos mencionada en el ejemplo anterior, porque basta como cada dato aparece una sola vez, basta con corregirlo donde aparece y ya eso tiene efecto para todas las veces posteriores en que se necesite leer el dato corregido. En tercer lugar, la anomalía de borrado o de eliminación, que se llama, se le refiere a ella con cualquiera de esos dos nombres. Si yo quiero eliminar un libro, bueno, ya yo no voy a tener más el libro número
digamos, por ejemplo, el 2477, ya, quítemelo de la lista. Entonces, al quitar la tupla, elimino también los datos del autor. Si eso los voy a necesitar posteriormente, después de que yo borre el registro 9, ya no tengo acceso ni al nombre, ni al teléfono, ni al país de ese autor, porque están siendo parte del registro que eliminé. Entonces yo quería borrar el libro, pero de una vez, como aquí los datos del autor son atributos del libro, no hay manera. Yo no puedo dejar el registro con los primeros 4 o 5 campos vacíos y los otros llenos, porque eso rompe la regla de la estructuración de la base de datos. Ahora, también borro el nombre de la editorial. O sea, yo no puedo hacer un borrado y la tabla no me puede quedar así. O la fila está completa o está incompleta. Entonces, nuevamente, entonces aquí apareció otro cosito. Ya habíamos visualizado que yo podía separar la información de los autores en una tabla. Y aquí apareció este muñeco, este señor de aquí, oye, ¿esto qué es? La editorial. Hombre, pues acá, por lo que acabo de decir, necesariamente vamos a tener que poner aquí un código de editorial y tener una tabla aparte con los nombres de las editoriales, y en esa tabla le puedo poner a cada editorial tantos campos como yo quiera para aumentar la información de disponibilidad de una editorial, el nombre, la dirección, la ciudad, el representante legal, etcétera, todo lo que identificado con un código, que sería lo que reemplazaría a estos valores aquí. Dicho sea de paso, si yo tengo las editoriales, las puedo identificar con un código de 4 caracteres, por decir algo, un serial de 0000 hasta 9999, lo cual daría 10.000 editoriales, que son un número grande. Sí, dígame. Entonces, por ejemplo, con el nombre del autor, yo lo puedo poner como un número y después en otra tablita le pongo lo que le sigue. Por ejemplo, en este caso tenemos el nombre, teléfono y país. Sí, sí. Entonces ponemos un número y otra tablita que esté el nombre, el teléfono y el país. Entonces no tendría mucho, o sea, se reduciría. No, correcto, eso es lo que dije en el ejemplo, en las anomalías anteriores, eso fue lo que dijimos. O sea, separar los autores en una tabla aparte, donde esa tabla tendrá 4 columnas: código del autor y estas 3, nombre, teléfono y país. Y en la tabla de libros, que es la que tenemos visual en este momento, desaparecen estas 3 columnas y queda una sola, que es una donde se guarda el código del autor. Entonces, ya con el valor que aparezca aquí, entonces yo busco en la otra tabla y sé quién es el autor y puedo mirar los datos. Pero ¿qué pasa? Que si quiero agregar más autores, yo le agrego más registros a esa segunda tabla y esta no se me afecta para nada. Lo mismo pasaría con las editoriales. Entonces, esas 3 anomalías, esas 3 clases de anomalías de inserción, no poder insertar datos nuevos en la base de datos porque me faltan datos adicionales, y esos datos que me faltan se debe a que el modelo no está bien normalizado, se llama anomalía de inserción. La de actualización, correr el riesgo de que al modificar un dato que se debe modificar, no se modifique en todas las partes donde está. Esa es una anomalía de actualización. Entonces, cuando eso ocurre, van a aparecer inconsistencias en la información. Y la anomalía de eliminación, que consiste en que cuando yo borro una tupla de una tabla, pierdo información que no quería perder. Y se debe también a que el diseño está mal enfocado, porque si yo borro aquí un libro, pierdo la información de la editorial, pierdo la información del autor. Si yo no tengo otro libro con la información de este autor, pues ya perdí esos datos. Puede que no me interese, pero es posible que posteriormente me interese y entonces ya no tengo forma de recuperar la información. Entonces, esas son las 3 clases de anomalías. Entonces, en ese ejemplo que acabamos de ver, resumimos así. Redundancia, sí hay redundancia. Los datos de un autor aparecen completos en todo, por cada libro que el autor tenga. Ese solo hecho ya me hizo pensar en que sería mejor separar los datos de autores en una tabla aparte. Los datos de la editorial se repiten para un mismo libro si tiene más de un autor. Por lo tanto, la consecuencia en esos casos siempre es que los datos que se están repitiendo de más sin necesidad, muy posiblemente la solución sea separarlos en una tabla distinta
Más adelante vamos a ver las razones técnicas por las que eso es así. Se llaman dependencias funcionales y dependencias transitivas. Por el momento lo estamos viendo solo a nivel de la lógica del sentido común. Y hay en ese diseño de base de datos de la biblioteca, entonces hay estos tipos de de anomalías, de inserción, de modificación. Están los tres. No es posible insertar nuevos autores a menos que se inserte junto con la información de un libro que se haya publicado. Si se modifica la editorial en un libro dado, se generará inconsistencia en las demás que tenga la editorial, a menos que se haga la modificación en todas ellas. Si se elimina el registro de un libro, podrían perderse los datos de un autor y de una editorial. Aquí dice podrían perderse porque no necesariamente se pierden si los tengo en otro registro también. Pero si casualmente el libro que elimino es el único de ese autor o el único de esa editorial, los datos que son únicos se van a perder con el borrado. Bueno, entonces, de todo esto concluimos un principio fundamental del diseño de las bases de datos. Ese principio nos dice que hechos de naturalezas distintas, datos de naturalezas diferentes, almacénenlos por separado. Y busque la manera de relacionarlos si se necesita que estén relacionados. Pero no revuelva peras con manzanas en una misma tabla, porque vas a tener anomalías. Entonces, nuestra tabla, estamos viendo ahí, es la tabla original desde la que partimos en esta discusión. Tiene datos de libros, que son los que acabo de marcar en ese color. Tiene datos de autores, y los autores están relacionados con los libros porque cada libro tiene al menos un autor. Y tiene datos de editoriales, porque cada libro tiene una editorial. Entonces, lo preferible es que si logras identificar conjuntos de datos que son de naturalezas bien distintas, que están relacionados entre sí, porque el contexto de la librería indica que un libro tenga una editorial y que un libro tenga uno o más autores, sí, pero una cosa son los libros, otra cosa las editoriales y otra cosa los autores. Entonces, indica el sentido común. Por ahora el sentido común, después será en las reglas de normalización. La primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal. Hay hasta 5 formas normales. Nosotros vamos a trabajar con las 3 primeras, que es suficiente para el 90% o más de los casos. Entonces, tenga una tabla de libros. ¿Cómo sería el registro de esa tabla? Entonces dice, mire, el código del libro, ahí está. El título del libro, ahí está. El año, el precio, ahí está. El código de la editorial y hasta 2 autores. Aquí viene un problema de diseño que después miraremos con un poco más de cuidado, porque este diseño, así como está planteado, posibilita que un libro tenga hasta un máximo de 2 autores. Pero bien sabemos que en la realidad un libro puede tener más. Entonces habría que ver de qué manera generar una modificación posterior a la que ya estamos generando aquí, para que la tabla de libros permita, o para que a través de esa modificación nosotros podamos ponerle a cada libro la lista de autores que sea necesario. Hay libros que tienen hasta 5 o 6 autores. No son muchos, pero no es una buena idea, o no siempre es una buena idea poner aquí código de autor 1, autor 2, autor 3, autor 4, autor 5, que podríamos hacerlo. ¿Por qué no es una buena idea? Porque la mayoría de los libros tienen 1 o 2 autores y entonces habrá registros, habrá muchos registros en los que un eventual campo de código de autor 3, 4 y 5 van a quedar vacíos, desperdiciando espacio en la base de datos innecesariamente. Pero yo una vez digo, aquí con el tema de los autores hay una limitación que es necesario, sobre la que volveremos mucho más adelante. Porque un libro, este diseño solamente posibilita que un libro tenga un máximo de 2 autores. Ahora, la tabla de autores ya teníamos vislumbrada desde hace un rato. Tendrá los campos del nombre, el teléfono y el país del autor, o sea, estos 3 que están aquí, y un código de autor, o sea que en este campo va a haber unos identificadores únicos, uno por cada autor. Y en estos campos de aquí, código de autor 1 y código de autor 2, el valor a almacenar es un valor que sea uno cualquiera de los que están aquí, para saber cuál es el nombre del teléfono y el país del autor que corresponde a cada libro.
Por su parte, las editoriales van a tener una tabla aparte, tendrían una tabla aparte con el código de la editorial y el nombre de la editorial. Y este código es el valor que me permite relacionar esa tabla con la tabla de libros, porque los códigos que aparezcan en este campo dentro de esta tabla tienen que ser valores que correspondan a uno cualquiera de los que están en esta tabla. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si yo establezco relaciones con nuevas editoriales, puedo agregar más tuplas a esta tabla sin afectar la tabla de libros. Puedo agregar información de más autores a esta tabla sin afectar la tabla de autores. Hay un problema, es que si yo quiero eliminar un autor o eliminar una editorial, tendría que tener un cuidado antes de eliminar, de que no me quede en los libros que tienen ese autor o esa editorial información, o sea, qué hacer con los libros cuyo autor y cuya editorial voy a borrar, porque entonces van a quedar aquí códigos que no son encontrados ni en esta tabla ni en esta. Ese es otro tipo de problema que no obedece ya al diseño, sino a la funcionalidad, pero que hay que tenerlo en cuenta. O sea, eso es como cuando uno dice en el sistema académico, borre el NRC tal, y el sistema le dice no se puede borrar porque el NRC tiene alumnos matriculados. Entonces la persona tiene que quitar primero los alumnos para poder borrar el NRC, porque no podría borrar el NRC para que después los alumnos, cuando vayan a consultar su matrícula a través de la aplicación, ese NRC no corresponda con ninguno de los que hay en la tabla de NRC porque lo borraron. Entonces la consistencia, ahí digamos, la integridad referencial se garantiza de otras maneras, pero no la podemos perder de vista desde ahora. Bueno, no sé si el principio básico de que hechos distintos se almacenen en objetos distintos ha quedado razonablemente claro, o hay alguna pregunta de parte de ustedes. Bueno. Entonces, en la práctica, aquí me inventé un sistema de códigos E001 hasta E006 y es suficientemente para las editoriales. Los autores también le pusimos códigos consecutivos. Y entonces mi tabla de libros ya no queda en la práctica sino así. Esta que era la original se convierte en esta, donde está el código, el título, año, precio, el código de la editorial, el código del autor 1, el código del autor 2 para los libros que tienen dos autores. ¿Qué ocurre? Que ahora tengo menos tuplas aquí, porque como aquí los libros que tenían dos autores aparecían dos veces, ya no lo necesito sino que aparezca una vez, porque aquí están los códigos de los dos autores. Entonces, por un lado ahorro algún espacio, por otro lado desperdicio algún espacio, especialmente en los libros en que no tienen sino un solo autor, porque estos campos me quedan reservados pero vacíos. Pero ya no tengo la anomalía de inserción. Por ejemplo, si quiero meter un nuevo autor, métalo aquí como el registro A0008 y meta ahí los datos, y eso no afecta para nada mi tabla principal. No tengo la anomalía de modificación, porque si yo quiero cambiar el número del teléfono del señor Dante, lo cambio aquí y eso no afecta para nada mi tabla principal, como si se afectaba aquí, porque tenía que cambiarlo acá, acá y acá. Tenía que hacer 3 cambios. Aquí solamente se hace uno solo y ya es suficiente. ¿Por qué? Porque el dato aparece una sola vez, no aparece innecesariamente varias veces dentro de la base de datos. Y lo mismo ocurre con la anomalía de borrado. Si quiero borrar este libro, el número 4, lo borro de la tabla y eso no afecta ni a la tabla de editoriales ni a la tabla de autores. De esta manera, con un rediseño de la base de datos original, hemos podido mejorar un poco el escenario, todavía sin hablar de normalización ni de nada, simplemente con el sentido común, para disminuir el riesgo de la redundancia y para disminuir la presencia de las anomalías. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Recalco el hecho de que al usar los códigos, entonces este campo código editorial es el que me permite la relación con la tabla de editoriales, porque los valores que están aquí tienen que ser en cada tupla
Lo que hay en cada tupla tiene que ser uno cualquiera de todos los que hay aquí. Aquí no puede haber, por ejemplo, un E007 porque no hay tal autor. Si alguien inserta manualmente aquí un código como X140, pues entonces daña la base de datos porque cuando sea el momento de buscar, pues ese código erróneo no retorna valor porque no se encontraba en la tabla correspondiente de las editoriales, por ejemplo. Lo mismo pasa con los códigos de los autores, que son todos celdas, todos campos con valores que tienen que ser de los que están aquí en esta tabla. Bueno, eso ya ya entramos ahí para controlar ese tipo de errores. Podríamos entrar en el terreno de la validación de datos, pero no es el objeto de estudio, al menos no en esta sesión, tal vez un poco más adelante. Sus preguntas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna comentario, alguna pregunta? Vamos a cerrar la lista. Bueno, aquí tengo dos ejemplos distintos. Entonces, mi presentación me dice, este archivo ejercicios de anomalías y redundancias y un Excel que estoy abriendo aquí. Creo que lo puse en sabio por si lo quieren mirar, pero es simplemente como por tener soporte allá. Permítame ver. Sí, aquí está. En este enlace descargaría este archivo que estamos viendo acá. Veamos, son dos pequeños conjuntos de datos que quiero que analicemos. Veamos este. Este dice que es el registro de alquiler de películas en una tienda de video. Yo creo que a ustedes ya no les tocó vivir la época de las tiendas de video, ¿no? En nuestra época eso era lo máximo. Ir a Blockbuster a alquilar una película. Le daban a uno el CD y se lo prestaban por 1 o 2 días o por los días que uno tuviera contratado ahí y uno lo veía en su casa en un reproductor y tenía que devolverlo antes de tal día, tal hora, y si no lo devolvía le tenían tremenda multa, entonces estaba uno pagando el valor de la película. Eso fue una época cuando la gente de Netflix Blockbuster era el monstruo de eso a nivel mundial. Cuando la gente de Netflix fue a proponerles el modelo de negocio de video en línea, ellos se negaron, no lo recibieron, dijeron que eso no tenía futuro. Bueno, ahí se sabe quién tiene la razón porque no hay Blockbuster hoy en día. Bueno, veamos entonces aquí qué hay en cada registro. El nombre de un cliente, la dirección del cliente, el nombre de la película que alquila o que alquiló, de qué categoría es la película, cuánto es el valor pagado por el alquiler, cuándo sale la película y cuándo regresa la película. Les pregunto, ¿se pueden presentar ahí anomalías de inserción, de modificación o de borrado? ¿Hay redundancia? Ojalá les voy a pedir el favor de que contesten de a uno, no todos al tiempo, porque no entiendo. Profesor, Señor. yo creo que o sea, no hay redundancia. ¿Tú crees que no hay redundancia? No, porque ahí si vas, por ejemplo, si vas a eliminar algo, solo eliminas el registro de que cogió una película. O sea, ahí no necesita, eso es como que, o sea, es como solo es un registro de alquiler, o sea, no es algo que, o sea, es algo que tú puedes borrar, o sea, si lo entregó, tú solo lo borras y ya. Pero, por ejemplo, Pero si hay información del cliente, redundancia, el nombre y la dirección, porque se repite muchas veces lo que es el nombre y la dirección, Pedro Pérez y la calle donde vive. Ajá. Eso se podría eliminar, ¿Cómo se mejoraría? eliminando la información del cliente, tanto el nombre como la dirección. Eliminándola, ¿cómo así eliminándola? O sea, mandándola para otra tabla. Haciendo una tabla para clientes, que tengan la información del cliente y su dirección.
Entonces hagamos el siguiente análisis. O sea, ¿cuántas cosas diferentes hay en esta misma tabla? 3. Que ustedes vean. Fíjate que en el ejemplo que teníamos en las láminas, nosotros logramos determinar que aquí había, en la tabla original había libros, había editoriales y había autores. Y las separamos en 3. Una con libros, otra con editoriales, otra con autores. Para eliminar esas redundancias como la que estamos viendo aquí. Aquí, ¿cuántas clases de hechos hay distintas? Bueno, están los clientes que están evidentes, esa es una. Habría una tabla que serían préstamos, que guardaría las fechas de préstamo y devolución. Y otra que de las películas, que guardaría el nombre de la película y la categoría. Y quizá una de la deuda podría estar dentro de la del cliente. Exactamente, así sería. Ok, me parece aceptado. Tendrían que agregar un campo nuevo a la parte de las películas con una identificación que esa se le corra al campo del cliente cuando se usa. Obviamente. O sea, cuando se hace el préstamo de la película. Porque si no vas a eliminar una película que se llama Piratas del Caribe, pero tienes varias de esas, entonces se van todos los registros de esas. Excelente, excelente análisis. Fíjese, por ejemplo, que usted le pegó a lo siguiente. Fíjese lo que hay aquí. ¿Esta Piratas del Caribe es esta misma? Bueno, no, podría ser, pero podría. La misma película, pero pues a diferentes personas. O sea, pero entonces, si yo me traslado al escenario de la tienda de alquiler, entonces, ¿quiere decir que yo tengo 2 ejemplares de la película? Podría ser, porque ambas están en diferentes fechas de salida. Fíjate que esta salió el 28 de junio para regresar el 5 de julio. Y esta salió el 1 de julio para regresar el 8. O sea que esta salió cuando aquella no había regresado. Por lo tanto, son 2 ejemplares distintos de la misma película. Es cierto. ¿Sí? Entonces tiene mucho sentido eso de tener una tabla de películas donde cada ítem tenga un código, el nombre, la categoría. Incluso la categoría se podría separar en una tabla aparte para que en la tabla de películas solamente haya un campo de categoría que sean 2 dígitos. 01 acción, 02 comedia, 03 ficción, 04 romance, 05 infantil, las 8 o las 10 categorías que haya, y nos ahorramos espacio porque no hay que escribir la palabra completa. Bueno, profe, entonces, siguiendo esa lógica, los clientes también deberían tener su identificación, porque puede darse el caso de que 2 personas... Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Es que eso ocurre con frecuencia, que aparece 2 personas que se llaman Pedro Pérez. De hecho, yo estudié en quinto bachillerato, tenía 2 compañeros, Carlos Arturo Pérez, ambos se llamaban Carlos Arturo Pérez. Entonces nosotros le decíamos mamando gallo, Pérez el bueno y Pérez el malo. Pero la verdadera forma de eliminar esas ambigüedades es codificando, poniendo identificadores únicos. O sea, lo que va a servir después como campo clave. Cuando se trata de clientes de un almacén, lo más fácil es usar la identificación de la persona como campo clave. O si la persona que diseña la base de datos encuentra razones suficientes para decir que el identificador de cada individuo no sea la cédula, sino un código dado por la empresa, como en el caso del banner que le ponemos T000, lo que sea, pues usa ese tipo de códigos y no la identificación de la persona. ¿Por qué nosotros usamos, por qué Banner usa T000 o un código serial para los usuarios en lugar de la cédula? Porque es que, primero porque los estudiantes, bueno, ahora eso creo que va a cambiar jurídicamente, pero hasta ahora los estudiantes tenían un documento de identidad al inicio de la carrera y un documento de identidad después, porque primero tenían tarjeta de identidad y luego tenían cédula y el número cambiaba. Yo creo que eso está en vías de ponerse un número único casi desde el nacimiento. Y lo otro es porque con el mismo código de identificación identificamos a todas las personas de la institución, sean estudiantes, profesores, empleados, y más bien se les da un rol en otra tabla donde dice fulanito, los profesores son tales, tienen un campo 01 en el campo rol y así sucesivamente. Pero tiene mucha razón, o sea, tenemos aquí datos de clientes, entonces pongo una tabla con los clientes y a cada cliente le póngale un identificador para que las repeticiones en nombres no causen problemas. Una tabla con las películas, entonces a cada película póngale también un identificador
para que no haya problemas con las películas de las que tengo varios ejemplares, porque es lógico. Bueno, ustedes tal vez no manejaron ese concepto, pero en ese momento, por ejemplo, cuando salía una película nueva, uno iba a Blockbuster y había 40 ejemplares en el anaquel, porque había mucha gente que iba a ver la misma película, y si tuvieran una sola, pues el negocio no marchaba porque la gente no encontraría lo que necesitaba. Entonces tenemos al menos esas dos tablas, y hay una tabla que es la tabla de préstamos que alguno de ustedes mencionó hace un momento, que relaciona la entrada y salida de las películas. Entonces ahí se puede tener de distintas maneras, pero entonces en cada registro de esa tabla está el código del cliente que prestó la película, el código de la película prestada, la fecha de salida y la fecha de regreso. Si esta deuda, que no lo hemos explicado aquí, si este valor es un valor fijo por película, parece ser porque todas las que dicen acción son 5.000 y todas las que dicen ficción son 7.000. Entonces uno podría tener aparte una tabla con tarifas dependiendo de la categoría de la película, y entonces simplemente en la tabla de películas la categoría define de una vez cuánto es lo que se le tiene que cobrar al cliente por esa película. Entonces nos ahorraríamos estar guardando estos valores tantas veces repetidas, porque aparecería cada valor una sola vez en esa tabla de películas. Entonces fíjense ustedes que con un ejemplo pequeño se despiertan múltiples inquietudes, y resolver esto de una forma, de una manera informal, para casos pequeños es relativamente posible, no es tan complicado, pero cuando el número la cantidad de columnas de la tabla original, del soporte original, es grande, imagínense una tabla que tenga 80 columnas, entonces encontrar las anomalías, encontrar las redundancias solamente de manera visual puede no ser la mejor estrategia, porque se nos puede ir la liebre con algún detalle que no observemos. Entonces ahí entra uno más bien a estudiar la naturaleza de la información y a mirar desde el punto de vista del proceso de normalización cómo se relaciona un campo con otros para poder ir haciendo las etapas de las formas normales, que ya veremos en su momento, para transformar gradualmente de una tabla en otras, y en la última etapa de la última forma normal ya tiene la distribución completa de las tablas que necesita. Pero no se sacan todas de una sola vez en un vistazo, sino que se hace un proceso cíclico de 3 o 4 etapas para garantizar que el modelo gradualmente va adquiriendo el nivel de normalización adecuado. Bueno, aquí hay otro ejercicio que es más o menos parecido, que es el registro de etiquetas vendidos en una agencia de viajes. Está el cliente, la cédula del cliente, la dirección, el destino para donde compró el pasaje, el precio del tiquete en dólares, la forma de pago, la parte el dinero que abonó, el saldo que le queda restante y el tipo de cliente. Bueno, entonces ahí hay por lo menos ahí cuántas entidades diferentes observan ustedes. Revísenlas con cuidado. Bueno, como mínimo los clientes, ¿no? Está el cliente, que es el nombre, la cédula, la dirección. Y además, o sea que estos campos, estas 3 columnas corresponden a clientes, pero esta también. ¿Por qué? Porque el valor del dato que se ponga aquí depende de este valor. Dice que ya les estoy mostrando en general lo que es una dependencia. Uno mira, ¿por qué aquí aparece Gold? Ah, porque ese es Sofía, y Sofía es un cliente Gold porque en algún momento se le asignó esa categoría. O sea, pero estos datos no dependen ni del saldo, ni del abono, ni de la forma de pago, ni del precio, ni del destino, depende de la cédula del cliente. O sea que estos datos, junto con estos, son la tabla de clientes. Puede haber otra tabla, bueno, ahí ya puede haber diversidad, porque es que como no hemos hecho el proceso de normalización etapa por etapa, pueden surgir muchas ideas. Yo me imagino, por ejemplo, uno dice, hay otra tabla que es las ciudades de destino a donde nosotros podemos vender pasajes. Pongamos el código de la ciudad y destino, entonces 01 Cancún, 02 Los Ángeles, 03 Bogotá, 04 Madrid, 05 lo que sea. Y entonces aquí ya no necesito repetir la ciudad todas las veces, sino poner el código.
Obviamente, entonces la información esta es de los registros de ventas, donde tendríamos que tener la cédula del cliente, el código de la ciudad de destino, el precio, bueno, los demás datos. Habría que mirar si la forma de pago también la codificamos para evitar repetir estos datos. Igual si pongo un código, el código va a estar repetido, pero la idea es que el código siempre sea más pequeño que el valor en texto, porque eso nos ayuda a disminuir el tamaño de la tabla, el tamaño general de la base de datos. Pero si los tengo así como están y yo quiero eliminar una ciudad, pues al eliminar una ciudad elimino un cliente y elimino los datos de una venta. O sea, hay riesgos de anomalías evidentísimos. Bueno, entonces con ese análisis de esos dos ejemplos pequeños, muy pequeñitos, aspiro a que en principio el concepto de redundancia y de anomalías haya quedado claro. No sé si tengan preguntas al respecto. Profe, yo lo que puedo concluir de esto es que una buena planeación es lo que evita todas estas anomalías. No, sin duda alguna. O sea, por eso es importantísimo entender que el proceso de normalización de la base de datos es la clave. Solo que todavía no lo hemos visto. Por el momento lo que yo quería mostrarles, o sea, el objetivo nuestro hoy es ver cómo una tabla de datos o una base de datos que no está normalizada tiene enormes riesgos de consistencia en la información. Y definitivamente lo primero es lo que toca, planifica muy bien, organiza muy bien, normaliza tu base de datos, proceso que vamos a estudiar en una clase posterior, para estar seguros de que las estructuras de datos que terminaste definiendo tienen los campos y los tamaños y las relaciones justas para que no haya esos riesgos de anomalía, para que tú puedas, si quieres borrar un dato de una entidad, no se afecten las demás, no se afecten significativamente. Si quieres insertarle datos a una tabla, eso no afecte para nada el contenido ya preexistente en otras, porque el diseño normalizado lo garantiza. Su tarea para esta sección es la siguiente. Hay una base de datos que contiene información de un grupo de estudiantes, sus carreras, las materias que están cursando y los profesores que las dictan. Esa base de datos es el archivo que se llama estudiantes, que les voy a mostrar a continuación. Primero lo voy a mostrar así en pequeñito. Tiene el código del alumno, el nombre, el apellido, el programa del alumno, la dirección, el celular del alumno, la fecha de nacimiento, el nombre de la materia, los créditos, las calificaciones de los 3 parciales, el nombre del profesor, el correo del profesor y el celular del profesor. Como se puede ver aquí, por ejemplo, en los primeros 4 o 5 registros, Muriel Gómez García es estudiante con este código, C, lo que sea, pertenece al programa del derecho, pues su dirección es la misma, pues es la dirección de esa persona, su celular, su fecha de nacimiento, las materias que está viendo, o que vio ya porque ya tiene las notas, vio 1, 2, 3, 4, 5 materias, cada uno con su nombre, sus créditos, sus calificaciones, el nombre del profesor que la dictó, el correo del profesor y el celular del profesor. Otro estudiante diferente a ella, que es el que aparece a continuación, Juan Camilo Pérez Londoño, es de comunicación social, tiene sus datos también. Obviamente las materias que él ve son diferentes a las que vio la primera persona. Este vio solamente 4. Sí, solamente 4. Materias, cada uno con sus notas, sus créditos, su profesor y el teléfono del profesor. Obviamente es posible que un profesor aparezca más de una vez aquí, porque por ejemplo en este caso el profesor Lorena Montt tiene el curso de Sociología de la Comunicación, y como hay varios estudiantes que ven ese curso, pues aparecen los datos del profesor cada vez que el curso es referenciado para un estudiante, y así sucesivamente. Entonces eso está descrito aquí en esta lámina. Dice: la base de datos incluye la siguiente información: el código, los nombres, los apellidos, la carrera que está matriculado, la dirección, el celular, la fecha de nacimiento y las materias así: el nombre de la materia, créditos,
valor de las calificaciones parciales, nombre del profesor, correo electrónico y número celular. Ese archivo está disponible para descarga. Aquí dice archivo estudiantes, datos para tarea de anomalías y redundancia. Este archivo lo pueden descargar de aquí. Esta es una imagen visual del archivo. Entonces, ¿qué es lo que les pido hacer con este archivo? Primero, identifique todas las redundancias de datos que sean evidentes. Recuerde que la redundancia de datos son los datos que están repetidos innecesariamente. ¿Ok? Luego, identifique si hay anomalías de inserción, si se pueden presentar anomalías de inserción, si se pueden presentar anomalías de actualización y si se pueden presentar anomalías de borrado o de eliminación. Ese es el análisis que hicimos sobre los ejemplos anteriores, lo hicimos completico así también. Y por último, sugiera una mejor redistribución de los datos en entidades separadas, en tablas por aparte, que evite el riesgo de dichas anomalías. Puede usar tantas tablas como le parezca necesario, pero diga decir por qué se requieren y especificar para cada una de esas tablas qué campos la componen. Ya, o sea, es hacer el mismo ejercicio que hicimos con los 2 o 3 que vimos en la clase, pero sobre esta base de datos, que dicho sea de paso no es tan grande porque realmente, aunque parece que tiene 90 y algo de registros, realmente lo que tiene son datos de 25 personas, solo que cada persona repite sus datos varias veces porque por cada persona aparecen varias materias. Entonces, bueno, esa es la tarea que les asigno ahora para que la hagan de aquí a la próxima clase. En la próxima clase revisamos contra un modelo ya estandarizado y miramos qué tanto nos acercamos y qué tanto nos hizo falta para proseguir entonces con la etapa de la construcción ya del modelo entidad-relación bueno, y las etapas posteriores del proceso de diseño. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, PQR. Bueno, entonces si está todo claro, vamos a terminar ahí por el día de hoy. Y lo restante de esta presentación, lo restante que es, no, en esta presentación ya no hay más nada restante. La siguiente parte, que es la construcción del diagrama entidad-relación, la estudiamos en la clase del próximo viernes. Señores, entonces, en vista de que no hay ninguna pregunta o duda de parte de ustedes, solo me queda agradecerles por su atención, por su participación el día de hoy y desearles una feliz semana. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Chao, profe. Bueno, profe. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe.